Ahora sí las escucho. Cuéntenme, creo que solo están las señoritas. Cuéntenme cómo les ha ido. Si existe alguna duda. Si me escuchan bien, porque no sé si me están escuchando. Están todas calladitas o calladitos. Julián, si quieres puedes abrir tu micrófono, plantear la inquietud. Bueno, entonces, si quieres a través del chat, escribe la inquietud. Acá te estoy leyendo. Buenas La tardes. inquietud. Aló, sí, buenas tardes. ¿Ahí sí me oye? Sí, escuchamos. Vale. Tengo una duda con respecto al último punto que dice indicar en texto las siguientes operaciones. ¿Toca escribirlo como se lee? Sí, ¿cuál es el objetivo? Después de que tú ya tienes el análisis como tal de la encuesta, ya has plasmado esa información en un diagrama de Venn, la idea es que hagas una interpretación de la situación que has encontrado. Si tú ves en el anexo 1, espérame un segundo, comparto pantalla para que miremos esa partecita que precisamente me va a dejar. Entonces, acá en el anexo 1 está la descripción de cada uno de los ejercicios. Específicamente para ese ejercicio 4, nos dan la información. Recordemos, y esto es súper importante, que no nos tenemos que salir del ambiente de salud, ¿no? Digamos que a nivel de la CISU pensamiento lógico, el trabajo que vamos a hacer es exactamente el acceso a los servicios de salud, tomando como base estas variables que están aquí. De allí, ustedes toman 3 para hacer la encuesta. Ya vamos a mirar en un momentico más o menos cómo quedaría lo de la encuesta. Una vez ya hayan aplicado la encuesta y tengan su encuesta ya analizada, entonces se construye un diagrama de Venn. Como ya hay una identificación de cada uno de los conjuntos, es decir, la característica que se haya seleccionado, entonces vamos a convertir en texto las operaciones. Entonces, por ejemplo, de la encuesta que tomamos, bueno, espero que por acá traía yo eso. Ahorita me devuelvo, pero es como para retomar a esta parte que tú estás preguntando. Este es un prototipo. Por ejemplo, la encuesta me dio esta respuesta. Este es el gran resumen, el gran análisis, de acuerdo a las 30 respuestas de las personas que me colaboraron con ella.
Resulta que de las 3 subconjuntos, a mí me dio una respuesta de 6. Es decir, en este caso, 6 personas acceden o utilizan el servicio por internet fijo, por equipo tecnológico e internet público. En el caso que vamos a trabajar, que es específicamente la salud, por ejemplo, si yo tomara las variables de, a ver cómo la miramos aquí, puede ser vacunación, medicamentos y diagnóstico, y 6 personas me contestaron que han tenido dificultades con esos 3 servicios. Entonces, ese es mi punto central al momento que yo grafico mi diagrama de Venn, y va a ser como mi primera conclusión, de acuerdo a primer análisis que hago de este diagrama de Venn. Entonces, listo, son 6 personas, que serían estas 6 personas, las que han tenido dificultades o el acceso a ese depende de las variables que ustedes tomen para eso. Esta una persona que está aquí afuera no ha tenido ningún tipo de dificultad. Entonces, si lo hablamos a nivel de conjuntos, este uno, ¿qué operación sería? ¿El complemento de qué? Complemento. ¿De qué? Acá te estoy escuchando. ¿El complemento de qué? A unión de los 3 conjuntos. Acá. A unión para este caso, ET, unión IF y unión IP. O si lo describí como ABC, es el complemento de la unión ABC. En texto, entonces son aquellas personas que no plantean que no tuvieron dificultad con ninguno de los 3 servicios. De acuerdo a la encuesta realizada, es una sola persona. ¿Mm? Eso es lo que tengo que ir construyendo. ¿Qué pasa con esto? Si se han dado cuenta, lo que estamos haciendo es pasos contrarios al ejercicio 3. En el ejercicio 3 me dan el enunciado, construyo el diagrama de Venn y luego respondo las 3 preguntas planteadas. En este caso, basados en las 3 preguntas, que son nuestra encuesta, hago el análisis de la información de las 30 personas, agrupo la información y construyo mi diagrama de Venn. A partir de esto, entonces, como lo aclara acá, entonces debo en ese diagrama de Venn aplicar estas operaciones, estas 6 operaciones, y construir esto en texto. Mira que acá está A unión B, unión C, complemento. Es decir, ese uno que tenía yo en mi ejemplo también tiene una razón de ser. Son las personas que no han tenido dificultad. Entonces, eso es lo que queremos, que haya esa interpretación del diagrama de Venn en lenguaje matemático y esto se transcriba en lenguaje natural. ¿Mm? Es más o menos la idea. ¿Qué nos dice también la guía? Que hay que realizar un análisis de los resultados mediante un texto de conclusiones. Entonces, a partir de esto que obtuvimos acá, que son unas operaciones entre conjuntos, vamos a extraer lo más importante en texto. O sea, vamos a sacar unas conclusiones. Cuando yo ya tenga esas conclusiones, que es como el enunciado de la situación que analicé, ahí sí ya puedo decir, listo, voy a elaborar el video que me solicita, pero tenemos que hacer todos esos pasos. Entonces, lo primero, y no sé si queda clara la información para Julián. Es decir, que bueno, así como usted dijo, tutora, se pasa al lenguaje natural diciendo, por ejemplo, que solo una persona no ha tenido estas 3 problemáticas, algo así. Ya. Sí. Igual ustedes pueden tomar, no, recuerden que es tomarlo como guía, pero el anexo 3 también nos trae, digamos que esto que tengo yo es como el soporte
a nivel del formulario. Entonces yo construí mi formulario, tengo mis 3 opciones. Acá entonces ya aplico la encuesta a las 30 personas. Esto es lo que me brinda la encuesta, o sea, el formulario me permite descargar esta información desde una hoja electrónica. Entonces, acá me devuelvo un momentito, quiero continuar aquí para no perder. Entonces, acá están las respuestas de la encuesta. Aquí agrupé la información. ¿Mm? En este caso, ya tenemos identificados los 3 subconjuntos y están planteadas otras operaciones. Esto es un simulacro. Lo que yo tengo como estudiante que hacer es hacer esta descripción. Entonces, en el caso de salud, entonces, la ciudad de Bogotá, en el barrio se aplicó la encuesta a 30 personas, no sé si pueden ser compañeros de trabajo, ustedes hacen la descripción allí y se obtuvo la siguiente información. Entonces, describen el total de información que obtuvieron para cada uno de los conjuntos de acuerdo a el diagrama de Venn que construyeron. Entonces, listo, por ejemplo, en lo que son lo de equipos tecnológicos. Entonces, el total del conjunto en este caso sería de ¿cuánto? ¿Cuántos elementos tiene ET? 14. Con 14. fuerza, sí, 14. Sí. Entonces, si lo analizamos con respecto acá a lo que teníamos acá planteados, perdón que me movió. Entonces ya vamos con la primera característica. Entonces 14 personas manifiestan tener acceso a internet fijo. En este varía porque ese lo hice yo, este es algo que está el ejemplo propuesto. ¿Qué tenemos? En las de equipos tecnológicos, de acuerdo al ejercicio que yo hice, es ese, ¿no? Equipos, ET es equipos tecnológicos. El internet público. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de internet público? De internet fijo, perdón. 15. 15. Listo. Entonces, esos 15 son los que hacen parte acá. Entonces, allá escribo. 15 personas manifiestan tener acceso a internet público. Mi otro conjunto se supone que ese sí es internet público. ¿Cuántas personas o cuántos elementos tiene ese conjunto? 19. Exacto. Entonces ya voy con 3 ideas principales de ese, ¿no? Entonces 19 personas tienen problemas con el acceso a internet público. Luego voy analizando de acuerdo a las fórmulas que están allí planteadas. Entonces ya veíamos que la intersección de los 3 conjuntos nos da otra información. Son las personas que han tenido las 3 dificultades. En este caso, las personas que no han tenido ninguna dificultad. Y así con cada uno de ellos. Y construyo el texto haciendo la interpretación de estas 6 operaciones. Recuerde que son las que están en el anexo 1. El anexo 3 es un ejemplo del ejercicio y es lo que tienen que hacer más o menos describir. Entonces, si yo llego acá hasta esta parte, quiere decir que yo ya tengo casi que completa mi actividad. Después de eso, entonces lo que hago es un análisis de la información. Entonces, no sé, se me ocurre a mí que tuvieron dificultades con el servicio de urgencias, pero entonces, si de pronto se conoce la situación, se pueden dar unas propuestas para mejorar esos servicios. ¿Mm? ¿A partir de qué? De esta información que se tiene acá. Desde acá, esto me permite llegar a la conclusión del ejercicio. Y luego de eso, entonces ahí sí, ya puedo hacer mi video, cuando yo ya esté seguro de la información, verificando que efectivamente todos los datos estén incluidos dentro del diagrama de Venn
porque ya he revisado algunos y no se está considerando toda la información. Entonces tenemos que tener muy clara la información, agrupar la información. O sea, cuando yo ya tengo mi dato acá, se cumplen tan solo el que es de un solo conjunto, es decir, Internet público, el acceso a equipos tecnológicos, la combinación de dos conjuntos, que quiere decir allí es un valor de intersección, ¿cierto? En este caso tenemos 3 subconjuntos, quiere decir que es el punto central, por eso cuantifica, y cuando yo agrupo por la variable que necesito, entonces él me va a ir permitiendo hacer un conteo de los elementos para saber efectivamente cuántos son. Acceso a equipos tecnológicos. Ah, listo, tengo 6 respuestas. Entonces aquí 6 respuestas. Y así voy tomando cada una de las combinaciones de acuerdo a la respuesta que hayan dado las personas encuestadas. ¿Sí? ¿Un poquito más claro? ¿O más confusión? No, sí señora, ya comprendo mejor. Listo. Pero es lo importante y por eso es que estamos, señora. Señora. ¿Quién me estaba hablando? ¿Alguien me está hablando? ¿Queda un poco más clara la información de ese ejercicio 4? Sí señora, y con respecto, ahí dice que toca colocar las respuestas de la encuesta. ¿Esas se colocan de una vez en el documento de Word o con un link? Porque ahí sí es un link, un enlace. Sí, acá nos pide que enviemos como espérate que eso está por aquí. Algo que me hablaban de unas cuestiones fotográficas, una cosa así. Pero son como los pantallazos de la información. Y esa surge, o más bien la puedo obtener una vez haya aplicado el formulario. Pero yo me ubico en el modelo de este formulario. Entonces, acceso permitidos. Entonces, cuando yo reviso mi formulario, como yo soy quien lo creó, yo tengo el acceso a toda la información. Entonces, por ejemplo, acá me dice que tengo las respuestas. Él me da inclusive hasta gráficos. Entonces yo le dije, no, yo necesito ver en hoja de cálculo la información de las personas que participaron. Y lo que debo hacer es tomar el pantallazo a esta información. Allá les aparecerá, pues, de acuerdo a las personas que participaron, esto porque yo lo hice de forma personal, pero pues la idea son las 30 encuestados. Entonces aquí están todas las personas allá, a ustedes les va a aparecer todos los que participaron, a qué hora, el correo de quien participó y el nombre. Entonces lo que se solicita son los pantallazos de esta información como soporte y eso debe ir anexo al documento en Word. Entonces si miramos aquí la guía nos dice exactamente esa información. Perdón, acá esto. Entonces mírenlo cómo está, cómo debe aparecer las respuestas de la encuesta, cómo agrupé las características y la construcción del diagrama de Venn a partir de esta, más bien, la construcción del diagrama de Venn y el análisis de las operaciones planteadas a partir de ello.
cuál es el texto descriptivo del diagrama o el esquema que yo haya hecho y de las operaciones y las conclusiones, es lo que tiene que tener. Y lo último sería el enlace del video. Inclusive acá la directora Carolina Castaño, ingeniera, ella les hizo un video donde aclara paso a paso. ¿Qué nos pide? Indicar el enlace de las respuestas de la encuesta y el registro fotográfico de la realización de los mismos. En ese entonces podríamos inclusive enlazar el enlace que ustedes mandan a sus 30 personas, lo incluyo allí y el registro fotográfico hace referencia a la evidencia de esta parte en Excel. Que si lo vemos en el caso que tenía yo, sería tomar el pantallazo de esta información y adjuntarla al Word como evidencias de dónde se toma la información, de cuál fue la respuesta de cada uno y luego lo que hago es agrupar los ítems para poder llegar a nuestro diagrama de Venn y de ahí partir al análisis de la información. Lo más importante en este momento es tener la información de la encuesta. Ya después agrupar de pronto es un poquito más sencillo y ya realizar el análisis, pues si se conoce la encuesta que se aplica, pues no va a presentar mucha dificultad. ¿Listo? ¿Más claro o más confuso? No, sí señora, más claro, muchas gracias. Listo. Había una compañera que iba a hablar, que estaba hablando y no sé qué se hizo. Chef. Michelle, Camila, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Una pregunta. Señor. Nosotras pues hemos estado comunicándonos constantemente para el desarrollo de mi actividad, ¿sí? Pero digamos, en los ejemplos que hay, aparece que el resultado de la encuesta en Excel pide autorización de tratamiento de datos y eso. Yo me di cuenta que eso lo habían enviado al foro, pero yo ya había hecho como tal mi encuesta, ya tenía los diagramas, o sea, ya casi la mitad del trabajo hecho, cuando me di cuenta que tenía que agregar eso como tal a la encuesta, esa autorización de tratamiento de datos y que la persona encuestada tenía que poner el nombre completo. Y digamos, en mi base de datos de Excel solo aparece pues la respuesta y el correo de la persona que hizo la encuesta. Entonces, eso es relevante en el momento de la nota, bajaría la nota por no tener esos otros datos. Bueno, pues digamos que la idea era en su momento pues que fuera la información completa. En algún momento afectará uno que otro puntito, pero pues lo más importante es que podamos extraer la información, realizar un buen análisis y llegar a las conclusiones. Digamos que es el sentido más importante, pero lo ideal sería pues tener toda la información completa. Entonces, es como para afianzar, porque si yo te digo, no, eso no importa, entonces por allá hay personas que hasta ahora van a empezar, ella dijo que no importaba y de una vez me mandan la información incompleta. Entonces, no, nada. Lo tenemos allí en cuenta, en consideración y ya miramos, pero no va a ser tan determinante, Camila. Lo importante es que tengamos la información de esas personas que nos colaboran con el resolver la encuesta. Además, es una encuesta muy chiqui, ¿no? Es una pregunta y 3 opciones. Entonces, más, creo que se demoran más digitando el nombre y el correo que en sí el valor de la encuesta. Pero no te preocupes por eso. Bueno, sí, señora, gracias. Listo. Karen. Bueno,
Perdóname un minutito. Eva, la grabación queda en el link del chat de este encuentro, entonces ustedes tienen el acceso a esa información. De todas maneras, de todos los IPAs que se han realizado, yo les he compartido a través del foro de la actividad y creo que a través de los correos también he compartido el enlace de las grabaciones de los diferentes IPAs que hemos realizado. Ahora sí, Gaby. Sí, tuve un inconveniente por la plataforma con la que lo hice, porque tú nos estabas indicando que lo hiciéramos por Google Chrome y por el correo de la institución, pero a mí no me permitía como hacer el ingreso, el registro, por decirlo así, porque decía que no aparecía mi correo. Entonces, por formularios de Microsoft, pues no sé si hay algún inconveniente dependiendo pues de la plataforma. No, lo importante es que desde allí tú tengas el acceso a la información, ¿no? O sea, que puedas extraer en la hoja electrónica la información y que queden todas las evidencias. La sugerencia, que esa la dimos desde el principio, era que si no teníamos acceso por alguna situación a correo institucional, desde un correo Gmail, nos permite trabajar los formularios. Pero pues si tienes el acceso a la información, no hay dificultad. Lo importante es que tú puedas acceder y puedas tomar los pantallazos de quienes participaron y de las respuestas, o sea, para que queden todos los soportes de la actividad. Listo, profe. Y otra pregunta aparte, pues también el tema de la utilización de los datos. Si querer, una de las personas a las cuales yo encuesté me puso que no me permitía la utilización de sus datos. Entonces no sé si a esa persona no la tengo que poner dentro del informe. Mi sugerencia sería que trates cuando vayas a tomar el pantallazo de esa información de Excel, no quede, pues igual esto es una cosa académica, pero mejor cuidarse uno de salud, que no quede como residente, me explico. Si fuera este personaje, entonces lo que hago es ocultar la filita para que no quede allí, pero tomas la información porque si es el que te permite llegar a los 30 encuestados. ¿Listo? O sea, ¿sí me hice entender? Sí, sí, señora. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra inquietud? Profe, yo sí tengo una inquietud. ¿Quién me habla? Perdónenme una cosa. Yo les he enviado el link de asistencia a este espacio. ¿Sí tienen el acceso? No, señora. Sí, señora. ¿Quién dice que no? Creo yo que no está trabajando desde correo institucional. O sea, no tiene abierto el correo institucional. Señora, sí, pero no sé por qué nunca me lo permite. O sea, tú lo copias y lo pegas en la barra del buscador. Ah, tú tienes la mano levantada, ¿sí, Claudia? ¿Eres tú? Sí, señora, sí. No, que me propio una pregunta, pues, así como fuera el lugar. Si no logro conseguir los 30 encuestados, ¿Por qué ay, pues, no? porque es que pues, las personas las que tengo no me alcanzan a 30. ¿Tú tienes hijitos? Sí, señora. Ahí está. Ellos manejan correo. Ellos en un momentico está la información. Acuérdate que podemos basarnos en compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, personas cercanas. Pues nada, es mandar solamente que te colabore con esa información y ya. O sea, no,
tampoco es lo que trascendental nada. Personas cercanas. Inclusive Bueno, si tienes contacto con tus compañeros de este curso, de otros cursos, les puedes mandar el link y se colaboran entre ustedes. Lo importante es tener la información. Pero claro que sí se alcanza. Por eso creo que también les ha llegado varias información de que no lo dejen para los últimos días, porque sí, lo más demorado en esto es recopilar los 30 encuestas y mantener los 30 encuestas y de pronto sentarse uno a hacer el análisis de la información. Es lo que dedica el tiempo. Bueno. Sería, bueno, más dudas. No lo escucho. Voy a mandar el link por el chat de este grupo a ver si de pronto desde ahí tienes el acceso, pero pues no sé. Profe, una pregunta. Claro que sí. ¿Hablo con quién? Cada anexo, como son 3 trabajos que hay que hacer, cada anexo hay que hacerlo aparte, o sea, no hacer un solo documento de las 3 operaciones. ¿Cuáles 3 trabajos? ¿Cuáles 3 trabajos? A ver, cuéntamelo todo, cuéntamelo Lo todo. que me refiero es, está el anexo 1, Sí. en el que hay pues que desarrollar los ejercicios, está este del formulario, y el otro son estos dos nada más. Creo que son estos dos. Bueno, entonces miremoslo así como a grosso modo. En el anexo 1 está la descripción de los ejercicios que debemos desarrollar. Ya seleccionamos el tema, debo desarrollar ejercicio 1, por ejemplo, seleccioné el tema A, entonces 1A, 2A, 3A. Ese es digamos que la parte inicial de este trabajo, lo más rapidito que tenemos que hacer. Luego, debo, ejercicio 4, seleccionar las variables para construir la encuesta y aplicar. Esos son los 4 ejercicios que tenemos que hacer. Se pueden mandar inicialmente al foro de forma individual para irlo realimentando, o si ya tengo mis 4 ejercicios resueltos, como han hecho algunos, lo mandan en un solo documento para realimentación y ya digamos que ir mejorando o corrigiendo. El anexo 2, vamos a mirarlo, es la guía de cómo se desarrollan los ejercicios. Es un ejemplo, al igual que el anexo 3. ¿Listo? Es como para seguir la secuencia. Entonces aquí me explica cómo debo organizar mi ejercicio 2, que debo considerar. Ejercicio 1, la solución del ejercicio 2, cómo lo debo solucionar. Y ejercicio 3, cómo debo seleccionar esos ejercicios. Pero son modelos de cómo hacer los ejercicios. ¿Listo? Para que no nos, digamos que no nos compliquemos la vida, porque va a ser eso. Solamente 4 ejercicios es lo que tengo que hacer. ¿Quiénes son guías? Anexo 2 y anexo 3. ¿Quién me da la información base? La guía de la actividad y el anexo 1. ¿Listo? Para que no nos vayamos a enredar o a complicar la vida. Ok, sí señora, gracias. Listo. Claudia, no sé si tienes otra pregunta, se quedó la manito levantada. Bueno. En cuanto al desarrollo de los ejercicios, 1, 2, 3, inquietudes, ya creo que para el ejercicio 4 queda un poco más clara la información.
Ustedes me confirman. Profe, el paso a paso, el video toca decir el paso a paso de la encuesta. El objetivo pues es, ahí antes de ir a hacer video, hay que tratar de hacer como en la televisión, en el cine, hacer como una guía de qué es lo que voy a decir en el video. ¿M? Entonces, ¿qué se busca en ese video? Que aclaremos cuáles fueron las 3 variables que tomamos para elaborar la encuesta. Se aclaran las 3 variables, se cuenta pues que fue para 30 personas y los resultados que se obtuvieron. Entonces se obtienen estos resultados al agrupar la información, se obtiene esta información y a partir de esta información, ¿cómo organizo yo mi diagrama de Venn? ¿Mm? Teniendo el diagrama de Venn, o sea, cuando tú ya vas a explicar el diagrama Venn, entonces ya aclaras cuál es el complemento de la unión de los 3 conjuntos, qué punto central está en la intersección de los 3 conjuntos. Entonces ya la pasas al lenguaje de acuerdo a las variables que tú hayas utilizado. ¿Mm? Entonces ya no estarías hablando de intersección, no sé qué, sino si tomaste, por ejemplo, el despacho de medicamentos. Entonces, 15 personas contestan que tuvieron dificultades con el despacho de medicamentos, con la atención a, no sé, promoción y prevención, invento, y con el acceso a urgencias. Punto. Luego, entonces, bueno, una persona no tuvo dificultad con ninguno de los 3 servicios encuestados que eran tarara, tarara, tarara. Y ahí en la medida que tú te des cuenta, ya te van los 5 minutos y es menos de 5 minutos. Entonces, no es tan rápido, no es tan despacio el proceso o la explicación que se va a hacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero pues lo importante es tener listo el ejercicio claro y entendido, porque si voy a hacer un video de un ejercicio que no entiendo, pues creo que no va a ser muy comprensible. Mientras que si yo tengo ya la información descrita, yo diría que este es el que les va a servir de argumento al momento de sentarse juiciosos a hacer el video. Cuando ya tengan organizadita bien esta información, ya es mucho más fácil empezar a relatar qué fue lo que hicieron y qué información obtuvieron y a qué conclusiones llegan. ¿Listo? Sí, señora. Y otra pregunta. ¿El video lo puedo, digamos, hacer, grabar así la pantalla y que yo me vea explicando? Sí, la idea es que ustedes se vean. La idea es que ustedes se vean, que sepamos que efectivamente son los participantes del curso. Entonces, no sé si acá está escrito, desde PowerPoint existe la posibilidad y la idea es que ese video se pueda, no sé si acá les explicaron eso, se pueda que pueda ser editado a YouTube en algún momento. Entonces, que sea accesible, que no vaya a tener restricciones. ¿Listo? Entonces, para que sea de acceso libre y no vaya a tener ningún tipo de restricciones al momento que ustedes lo editen. Porque es la sustentación, ¿no? Normalmente a veces se presentan situaciones donde envían el video, está restringido y resulta que es la sustentación, entonces toca volver otra vez a enviar la información para que editen y vuelvan a configurar el video de forma adecuada. Dale, ¿Alguna señora, gracias. que te iba a hablar? Yo, Claudia, qué pena, profe, iba a hacer una pregunta, ya que me acordé. Eh,
profe, digamos, son tres grupos que tenemos que escoger. Son 3 encuestas, ¿verdad? Y las 3 encuestas, No. Es una encuesta con 3 preguntas. gracias. Gracias por Sí. la aclaración. Es una encuesta, sí, claro. Imagínate 3. Si con una no me han hecho, ¿qué será con 3 encuestas? No. Mi encuesta debe identificar 3 características. ¿Listo? Entonces son 3 características. Si tú dices, listo, vamos a trabajar el acceso al sistema de salud contributivo, a salud subsidiado y, aunque no suena mucho, entonces a servicios de diagnóstico, por ejemplo. Listo. Esas son mis 3 variables. Y eso es lo que voy a incluir en mi pequeña encuesta. Acuérdate del ejercicio que les mostraba. A ver acá. Por ejemplo. Entonces, listo. Esta es mi pregunta y esas son sus 3 opciones. Va a haber una cuarta opción que es aquellos que no tienen ningún tipo de dificultad. Entonces, inclusive, no, queda mejor así que quede como abierta. Entonces ya, quien te colabore ya, yo tuve alguna vez dificultad, en este caso, internet fijo y internet público. Tuve dificultades con ello, entonces marcan 2. O no tuvo ninguna dificultad y el otro dice que es eso y ya. Pero no son 3 encuestas, es una sola encuesta. Ya Muchas gracias. como quieran organizar. Todo referido con aspectos de salud. De esta parte no se vayan a salir porque la directora ha sido muy reiterativa, que tiene que ser totalmente enfocado a esos aspectos que están aquí planteados. Y creo que les llegó varias información al respecto, entonces no nos podemos salir de esos rangos, porque es un proyecto que tiene la universidad con la CISO. Entonces, ahí estamos en eso. ¿Listo? No sé si hay más dudas. Si queda todo claro o queda ahí todavía dudas. No, señora, todo claro. Bueno, entonces, como siempre, ¿aló? Karen, Nicole. No, Listo. Bueno, yo soy como muy reiterativa en los ejemplos porque creo que necesitamos tener muy clara la información. Entonces, les traje unos ejemplitos para que no nos olvidemos de la parte teórica y los tengamos muy presentes cuando estemos desarrollando los ejercicios. Creo que hasta acá quienes están conectados, creo que casi todos han avanzado y han desarrollado sus 3 primeros ejercicios, pero también veo personas que llegan al día de hoy. Entonces, con ese ejercicio uno recuerden que siempre debo determinar o identificar de qué tipo de número me está hablando que es X. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, en este caso, X tal que X que pertenece a los naturales, que es un número múltiplo de 5. Entonces, que lo tengamos muy pendiente para este caso. Y además tiene un condicional y que X está en un rango menor o igual a 35. ¿Listo? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esos conectores. Recordemos que este lenguaje natural nos representa la I, es el conector de la I. Entonces, X es un número múltiplo de 5 y X es menor o igual a 35. Como es menor o igual a 35, incluye este valor. Si fuera menor a 35, está por debajo de él. Entonces, para que tengamos siempre esas referencias al momento de hacer el ejercicio, lo consideremos. Nos pide que determinemos el conjunto por extensión. ¿Qué le hace falta a este conjunto? Listo. El nombre del conjunto, que es A. Mira, acá estamos hablando de A, o sea que usted es A, no es C, sino es A.
si no estaríamos hablando de otro conjunto, ¿cierto? Entonces me dice, es igual, abro corchetes e identifico los valores que corresponden, separados por comas, y vuelvo a cerrar llavecitas o corchetes. Que el número cardinal del conjunto o el cardinal del conjunto es el número de elementos y que siempre lo defino como n en minúscula, el nombre del conjunto y el valor. Y este valor no va encerrado en ningún tipo de paréntesis, llaves o corchetes, sino va suelto porque es un número, una cantidad de elementos. Y que en este caso, como puedo contar los elementos, es un conjunto finito, para que lo tengamos por allí presente. Otro ejercicio es este caso. X talco de X que pertenece a los enteros es un número impar y el valor tiene un rango que parte desde -3 hacia X. Entonces quiere decir que no tiene un límite. Como son los números impares, entonces sería -3, -1, 1, 3, 5 y hasta el infinito. Que así sea infinito, su número cardinal se representa con un 8 acostadito. Ese es el cardinal de este conjunto. Y que es infinito porque no puedo contar los números hasta donde terminan los impares, ¿sí? Porque no hay una restricción que me diga eso. Otro prototipo de ejercicio es cuando tengo X tal que X que pertenece a los enteros, es divisible por 10 y nos dice que está en un rango que parte de -5 y que va hasta antes del 9. Entonces, si me dice que es divisible de 10, no tendríamos un número correspondiente, ¿cierto? Es por eso que este conjunto sería un conjunto vacío. Recordemos que el vacío lo representamos con las llaves sin nada de elementos dentro o con un círculo y una diagonal. Que el cardinal de este conjunto, por supuesto, es 0 y se identifica como un conjunto vacío. ¿Listo? ¿Es claro este conjunto? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Y este que fue el que estuvimos mirando en encuentros pasados, entonces, que se caracteriza por qué esta C, porque X tal que X que pertenece a los enteros, X es par, y está en un rango donde X parte de -4 y va hasta un valor menor o igual a 6. Como es menor o igual a 6, lo incluye. Mire la diferencia que hay acá. Aquí no incluye este -4. Él parte de ahí, pero no lo incluye porque no está el menor o igual. Y su representación gráfica o en la recta numérica, entonces partiría -2, 0, 2, 4 y 6, porque estamos hablando de los pares. Describo los elementos dentro del conjunto y su cardinal sería igual a 5. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ese como tal. Bueno. ¿Qué más les traía para el día de hoy? Entonces, tenemos esta operación. Entonces, recordemos que siempre en este tipo de operaciones debemos tratar de despejar siempre lo que está entre paréntesis. Entonces, me dice A unión B. Teniendo A unión B, entonces ya puedo decir, voy a buscar la diferencia de C con respecto
a esa área de A unión B. Entonces, si yo tengo los conjuntos, diríamos que es C diferencia de A unión B. Elementos que están en C, pero no están en la unión de A con B. Si tenemos ya con elementos y me pide determinar ese conjunto, entonces obteníamos el único elemento que hace parte de esa operación es 8 y que su cardinal sería 1. ¿Listo? Si yo les preguntara acá cuál es el valor o los valores que están incluidos entre A diferencia simétrica B, ¿cuáles serían? A diferencia simétrica con B. 6 y 7. ¿Están de acuerdo? Eh, Mientras van mirando si están de acuerdo, yo me voy a llevar el conjunto y lo voy a llevar a Paint para que miremos esto. No hay que dejarnos perder de la información, porque acuérdense que al final nosotros tenemos examen de esto, hay que tener muy clara la información desde ya para no volver a ver. Si yo digo diferencia simétrica entre A y B, ¿qué valores son? 4 y 8. Me dicen 4, 3, 4 y 8. 3, 4, 8. Y 8. 8 de B o 8 de C. 8 de B. Ajá. Esa sería la diferencia simétrica entre A y B. No, con el 4. ¿Listo? 3 y 4. Dime. Solo sería 3 y 4. No. Profe, sería el 3, 6, 7 y 8. No. Auxilio. ¿Quién me habla, Mari? No, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Bueno, acuérdese que la diferencia simétrica es la unión de los dos conjuntos sin contar con la intersección. ¿Listo? Es A unión B, diferencia de A intersección B. Entonces, para que lo tengamos presente, recuerde que es la Profe, o sea que diferencia sería simétrica. 3, 8. No, la diferencia simétrica es esta que está acá en color azul. Son Sí. estos valores. ¿Ok? Eso es diferencia simétrica. Bueno, y si yo dijera entonces la diferencia entre A y C, ¿cuáles serían los valores? ¿Cuáles serían las áreas? Diferencia, solamente diferencia. Entre A y C. 8 y 4. Diferencia entre A y C. 8 Sí, y señora. 4. No.
Eso sería si yo te dijera diferencia entre C y A. Elementos que están en C y no están en A. Y la pregunta es, diferencia entre A y C. Profe, el 3. El 3, Entonces sería el 4 y el 6. exactamente. El 3 no. Sería 4. Si yo digo diferencia entre A y C, acuérdense, diferencia. Elementos que están en A y no están en C. Entonces hablaríamos de 4 y 3. De 4 y 6, perdón. ¿A quién me dijo 3? ¿Por qué 3? ¿Qué operación le podríamos dar a esta área de 3? Si hablamos en notación de conjuntos, ¿cuál podría ser la...? Diferencia simétrica. No, no se me confundan, no se confundan, porque es que veo que nos falta estudiar. Entonces, recordemos, diferencia simétrica entre A y B. Estas áreas azules serían la diferencia simétrica entre A y B. ¿Mm? Eso es diferencia simétrica. Recordemos que a nivel de conjuntos está la diferencia y la diferencia simétrica. Diferencia simétrica, unión de los dos conjuntos sin la intersección. ¿Listo? Si hablo de la diferencia únicamente, o sea, A menos B, entonces elementos que están en A y que no están en B. Eso sería A menos B. ¿Sí? ¿Es claro? Yo les sugiero que retomen esta parte, esa parte. Recuerden que, a ver, que lo que son estos encuentros, lo que son los e-learning, lo esperado es que el estudiante ya llegue con esos temas preparados, que ya hayan revisado el material que está allí propuesto en el entorno de aprendizaje, ¿sí? Porque estamos en un proceso autónomo, entonces se asume que ustedes ya vienen con esos temas vistos, entonces para que lo tengan muy en cuenta y tengan la consideración. Estábamos trabajando en esta, de una operación que me pueda brindar esta área o con la cual yo pueda identificar esta área. ¿Qué operación podría denotarse para encontrar esa área? A intersección C. Más que o menos que. A intersección C menos B. Entre paréntesis, ¿no? A, entre paréntesis, A intersección B, diferencia con B. A intersección C, que sería esta parte, diferencia de B. Es decir, elementos que están en la intersección de A a C, pero no están en B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Bueno, voy a seguir con mi ¿qué? Mi propuesta y vamos a ir mirando. Entonces, esta ya la habíamos visto, ya encontramos esto. Vamos con esta. Entonces me dice A unión C, diferencia simétrica de B. Entonces, ¿sí la comprendemos? Nos dice que determino primero la unión de A con C.
y luego busco la diferencia simétrica con respecto a B. Es decir, no considero las intersecciones, en este caso, con respecto a B. Porque es diferencia simétrica. O sea, esa lo confunde más aún. Pero es eso, porque toma las uniones y extrae las intersecciones. ¿Listo? Igual, si tuviéramos valores y me piden hallar el conjunto, entonces describo el conjunto, incluiría, acá está, 15, 3, 8, 7, 15, 3, 8, 7, por acá me metí 4, mire esto. Estoy enamorada de Cali. ¿Cierto? 15, 3, 8, 7, y acá su cardinal sería 4. Estos son modelos de ejercicios que podemos encontrar y que nos pueden salir en algún momento. Entonces, para que lo tengamos por allá como en cuenta. Bueno, tenemos B complemento intersección a diferencia de C. Entonces recordemos, tengo B complemento, identifico A diferencia de C y luego busco las áreas comunes entre los dos, entre el área amarilla y entre el área naranja. ¿Cuál sería esa intersección? Qué pena, repite la pregunta, profesor. ¿Cuál es el área de intersección entre B complemento y A diferencia de C? No entendí. Si está la operación B complemento intersección A diferencia de C, ¿cuál es el área de resultados o el área esperada de esa operación? Entre la intersección de B y C. Intersección de B y C. ¿Se dan esta? ¿Sí? Sí, sí, señora. Uh-huh. Pero resulta que estamos trabajando área amarilla contra área naranja. Acuérdense que tenemos que hallar la intersección es con las áreas de conjunto resultado. Si yo digo que esto amarillo es B complemento y esta de acá es A diferencia C, ¿cuál es el área de intersección entre el amarillo y el naranja? Pregunto, ¿esta parte de acá podría ser la solución? Yo creo que sí. ¿Están de acuerdo? Pues yo digo que no, porque tiene que ser con intersección con C, ¿no? Y ahí está haciendo con B. Intersección con C.
¿Por qué intersección con C? Oh, cielos. Sí. ¿Mm? Bueno, me decías que intersección con C. ¿Intersección de A con C o intersección de B con C? B con C. B con C. B con C es esto, ¿no? Entonces, como es intersección B con C, cuéntenme qué hay de común entre el área amarilla y esta área. El A solamente. Dime. El A solamente. A solamente. Solamente de A. O sea, esta área. Sí. Eso es correcto. ¿Listo? Porque estamos hablando intersección de B complemento con respecto a diferencia de C. Entonces estaríamos hablando solamente de eso. Mire que son los elementos comunes de esta área amarilla con esta área naranja. No hay ninguna otra coincidencia. Estamos hablando de la intersección. ¿Es claro? Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguirle trabajando a esas operaciones, la parte gráfica. Acuérdense que es fundamental tener esa información clara y digamos que no nos perdamos y que este sea el momento de tener la información allí muy presente, porque cuando vayamos terminando el curso, digamos que no hay tiempo de volver a retomar todo, pero si yo tengo la información clarita ahorita, lo voy a tener ahí muy presente en cualquier momento. Pero entonces es importante tener claridad en esas relaciones. Siempre he tratado de sugerirles que se hagan los diagramas, o sea, el paso a paso. Entonces, este es mi diagrama B complemento, este es diagrama A diferencia C. Ya cuando lo integro en un tercer o cuarto diagrama, entonces la intersección, área común entre esto que acabo de identificar amarillo con respecto a esto naranja. Y de allí saco la operación resultado. Bueno. Bueno, esa sería esta parte. Y vamos a hacer un ejercicio de aplicación que también nos sirve para tercer y cuarto ejercicio. Entonces me dice que el programa de veterinaria en la UNAM desea implementar prácticas en el cuidado de animales domésticos como requisito de grado para los estudiantes inscritos. Para ello se dispone de la información recolectada en la encuesta semestral de los servicios de vacunación general, control reproductivo y parásitos. Cada una de las variables me va a identificar un conjunto. Voy a dejar un momentico esta información allí para que la lean detenidamente. Me dice que 90 animales son vacunados únicamente, que 65 animales tienen seguimiento de control reproductivo únicamente, que 45 animales tienen seguimiento por control de parásitos únicamente, a 180 animales se les realiza vacunación y control reproductivo, que 60 animales tienen control de parásitos, pero no son vacunados, que un total de 330 animales tuvieron vacunación general y que 150 animales hacen uso de los 3 tipos de prácticas simultáneamente.
Entonces la idea es que ustedes por allí en hojita traten de hacer el diagrama de Venn. Están las variables, entonces están los que son vacunados, los que están por control reproductivo y los que tienen control de parásitos. Y que empecemos a graficar, considerando que hay 150 animales que hacen parte de los 3 tipos de práctica. Esta parte, ¿a qué haría referencia? Esos 150, ¿irían en qué parte del diagrama de Venn? En la intersección. Ajá, de los 3, ¿cierto? O sea, es el punto medio del gráfico. Bueno, ¿qué otro datico nos sirve así? Entonces, tenemos que 180 animales se les realiza la vacunación y control reproductivo. Es decir, esta es la intersección entre dos de los conjuntos. Si yo ya tengo 150 como punto medio, la diferencia es la que corresponde a la intersección de solo vacunación y control reproductivo. Entonces allí tenemos otro dato importante. Que 45 animales están por control de parásitos únicamente, quiere decir, solo pertenecen a control de parásitos. Acá hay 65 control reproductivo únicamente, es decir, solo está en esa área del conjunto y que 90 animales son vacunados únicamente. Bueno, esa ya tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 valores, tenemos 4 que es de la intersección, tenemos 5 que es el punto medio. ¿Ya tenemos ubicados esos valores? Allá en el diagrama que estén haciendo. ¿Qué otro dato nos hace falta analizar? Dice que hay 60 animales que tienen control de parásitos, pero no son vacunados. ¿Recuerdan ese pero no hace referencia a qué operación? No todos a la vez. ¿Sería parásitos diferencia de vacunados? Exactamente. Entonces ahí tenemos ya otro dato que hay que considerar, por supuesto. ¿Qué otro datito tenemos aquí? Bueno, creo que con los datos que ya analizamos, bueno, y un total de 330 animales tuvieron vacunación general, es decir, el valor total del conjunto de vacunación general es de 330. Bueno, ¿quién dijo yo que ya tengo el diagrama? ¿Ya lo tienen? Le doy unos minutitos para que ustedes avancen allí y ya miramos cómo quedó. Bueno, entonces vamos a ir mirando cómo nos quedan el diagrama. Espero que ustedes hayan hecho allá sus
borradores. Y de paso vamos a tener presente nuestras preguntas. Me dice, ¿cuántos animales son vacunados o tienen control de parásitos pero no tienen control reproductivo? ¿Recuerdan el conector O a qué operación hace referencia? Es una unión, una intersección. ¿No te alcanza a escuchar? Una intersección. Ay, es mejor dicho. Menos mal que ni te veo. Acuérdese. La O, la unión. La I, la intersección. ¿Listo? En este caso, me dice que cuántos animales son vacunados o tienen control de parásitos. Quiere decir, voy a hacer la unión de los dos conjuntos, pero adicional tiene una condición, pero no tiene control reproductivo. Entonces, diferencia del conjunto control reproductivo. Veamos esta, me dice cuántos animales son vacunados, pero no tienen control reproductivo. Entonces es conjunto de vacunados, diferencia, control reproductivo. ¿Cuántos animales son controlados por parásitos en total? El valor total de un conjunto. ¿Cuántos animales son controlados por parásitos y vacunados al mismo tiempo? Entonces hablamos acá de una. ¿Qué operación? Con el conector I. Intersección. Intersección. Bueno, ahora sí vamos a ver ese conjunto. Entonces vamos a ver cómo les fue con la ubicación de los valores. ¿Sí lo hicieron o no? A mí me quedó no tan bien. ¿No también? ¿Por qué? Sí, Me puede ser. confundí en los primeros dígitos, en los últimos, perdón. En los últimos. Entonces, mira, acá por ejemplo, vamos a leerlo de abajo hacia arriba. Hablábamos de 150 animales, ¿cierto? Que hacen prácticas simultáneas. 150. Entonces acá está ubicado en el punto central. ¿Qué más me dice? Decíamos que habían 60 animales que tienen control de parásitos, pero no vacunados. Entonces, listo, 60 que tienen control de parásitos, pero no vacunados. Entonces, hasta ese momento no podíamos determinar esta cantidad. Entonces, tendríamos que haber seguido con otro pendiente. 180 animales se les realiza la vacunación y el control reproductivo. Entonces, miremos. 180. Vacunación y control reproductivo. Como yo ya tengo 150, el excedente o la diferencia son 30. Son los 180 que me habla esa intersección. ¿Qué otro valor teníamos? Teníamos 45 que tienen seguimiento de parásitos únicamente. 45 que tiene control de parásitos únicamente. 90 vacunados únicamente y 65. Adicional a ello me decía que 330 animales tuvieron una vacunación general. Listo, tenemos un global de esto. Ya teníamos 150, teníamos 30, eran 180, más 90 serían 270. Pero vale 330, la diferencia nos daba a este 60. Hasta ahí sería, digamos, que los puntos que nos daba el enunciado.
¿Qué otro valor tendríamos acá? Ah, bueno, estos 60 animales tienen control de parásitos, pero no vacunados. Pues, listo. 60, control de parásitos, pero no vacunados. Y con eso completaríamos, pues, el diagrama de Venn hasta esa parte. Entonces, recuerden que cuando tengan o vayan a desarrollar su ejercicio, deben tratar de leerlo 1 o 2 veces, y cuando vayan a graficar o a elaborar su diagrama de Venn, traten de ubicar siempre el del punto central y luego de abajo hacia arriba van organizando los datos, realizando las operaciones. Si encuentran una intersección, como en este caso que ahora, pero no son vacunados, quiere decir que es la diferencia entre un conjunto y otro. Que si me hablan de únicamente, entonces son las áreas donde el conjunto no tiene ninguna relación con los otros dos, para que puedan ir llevando la secuencia del ejercicio. Bueno, entonces, por acá, me dice que cuántos animales son vacunados o tienen control de parásitos, pero no tienen control reproductivo. Entonces, ¿cuántos animales son vacunados? Tienen control de parásitos, pero no tienen control reproductivo. Entonces, miremos a ver si estamos con 90, 60 y 45. 90, 60 y 45. Vacunados, control de parásitos, pero no tiene que ver nada con control reproductivo. Es la sumatoria de 90, 60 y 45. Hablaríamos de 150, 195. La otra nos dice cuántos animales son vacunados, pero no tienen control reproductivo. ¿Qué animales son vacunados, pero no tienen control reproductivo? Sumatoria de 90 y 60, 150. Recordemos que acá estamos haciendo una diferencia entre B y CR. Elementos que están en vacunados y no en control reproductivo. ¿Cuántos animales son controlados por parásitos en total? Controlados en parásitos es todo este conjunto. Hablaríamos de 60 y 60, 120 y 150, 270. ¿Y cuántos animales son controlados por parásitos vacunados al mismo tiempo? Es decir, la intersección de vacunados, parásitos al mismo tiempo, 210. ¿Listo? Bueno, entonces creo que por el día de hoy hasta ahí iríamos. No sé si tienen alguna duda. Voy a enviar otro linkcito, que es el de evaluación de este espacio, para que ustedes me colaboren con eso mientras piensan si tienen alguna duda, si quedó algo que no esté claro. Los escucho. Si están allí, se puede. Chicos. Mari, ¿quedó la información clara para
en desarrollo de la actividad. Sí, señora. Hasta ahí va claro todo. Muchas gracias. Entonces, les agradezco inscribirse en la asistencia, en la evaluación del espacio. Quedo muy atenta de los aportes. Digamos que ahorita pasa ese puente y el tiempo corre más. Entonces, pues la idea es que podamos ir avanzando, que alcancemos a desarrollar nuestra propuesta. Y pues nada, estoy pendiente de los aportes al foro. Ya de acuerdo a lo que ustedes puedan ir avanzando, quedo muy atenta. ¿Listo? Voy a parar la grabación.